¿Qué tanto lees la palabra de Dios? ¿Tienes Biblia en casa? ¿La lees? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulos del 1 al 4 y del capítulo 4, del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy, por indicación del Papa Francisco, por segundo año consecutivo, se celebra el domingo de la palabra. Es de que él pidió que el tercer domingo del tiempo ordinario sea dedicado o sea denominado de esa manera, el día de la palabra. Y entonces definitivamente es una gran alegría, queridos amigos, la invitación que recibimos al inicio de cada año para que pongamos atención en la lectura de la Sagrada Escritura. Recuerden aquello que decía San Jerónimo, que no conoce la Sagrada Escritura, no conoce a Cristo. O conocer la Sagrada Escritura es conocer a Dios. Y entonces, para cada uno de nosotros, pues tiene que ser muy importante. Yo me atrevo a decir vital, queridos amigos, vital. Yo lo digo por experiencia y le doy gracias a Dios porque desde que tuve una Biblia en mis manos, y la tuve yo ya siendo joven, 20 años probablemente tendría yo cuando tuve una Biblia en las manos, y yo lo señalo porque los que nacimos antes del Concilio Vaticano II, pues estaba para los católicos prohibido que tuviéramos la Sagrada Escritura en casa, De tal manera que hoy pues hay gran cantidad de versiones además de la Sagrada Escritura, y ojalá tú tengas la Sagrada Escritura y la leas. El fragmento del Evangelio de hoy es muy interesante. Me llama mucho la atención porque normalmente el Evangelio es una lectura continuada y a veces hace un cambio de un capítulo al otro, pero son las secuencias. Se comenzó algo en el capítulo 8, por decir algo, termina el 8 y se toman unos versículos del capítulo 9, por decir algo. Pero en cambio hoy estamos viendo que se están tomando versículos del capítulo 1 y del capítulo 4. Y es de que el Señor Jesús está iniciando su vida pública. La iglesia nos sitúa en el Evangelio de San Lucas, y además es el que vamos a estar leyendo los domingos del tiempo ordinario durante este año. San Lucas nos está diciendo que él, que recordamos,
Él no era judío, él probablemente era sirio, pero se hace cristiano siguiendo a Pablo. Era médico y entonces de manera como un hombre estudioso busca las fuentes originales de aquellos que conocieron al Señor Jesús. Así lo dice, ¿eh? Él buscó a los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Y entonces él nos señala también que va a poner todo por orden. Él sigue su propio orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. De tal manera que ahí tenemos uno de los primeros testigos de la iglesia, de las enseñanzas de Jesucristo. Mateo y Juan conocieron al Señor Jesús. Marcos hay un poco duda, pero se piensa que fue discípulo de Pedro. Lucas es discípulo de San Pablo. Pero precisamente él está dando testimonio de aquello que está poniendo. Es un testimonio, vuelvo a decir, de los principios, hermosísimo el Evangelio de San Lucas, y tan importante por eso. Pero la iglesia, después de darnos esta introducción del capítulo 1 de San Lucas, nos manda al capítulo 4, donde el Señor Jesús está en Nazaret y toma el rollo de Isaías. Está en la sinagoga de Nazaret, lee la Sagrada Escritura, la proclama y la hace vida. Esto es tan importante, queridos amigos. Por eso, cada vez que nosotros vamos a la misa, encontramos dos banquetes. De manera natural, el que más nos llama la atención y nos cautiva es el de la Eucaristía. Pero está también el banquete de la palabra. De hecho, se proclama la palabra para que podamos entender mejor el sentido de nuestra participación en la acción de gracias, en la acción eucarística, para que cuando nos acercamos a comulgar ya tengamos también una motivación, una idea de un qué hacer, un compromiso que asumimos cuando nos unimos a Cristo. Pero esa unión sacramental en el sacramento de la Eucaristía es una unión que antes se tiene que dar desde el corazón, en la mente, cuando escuchamos la palabra de Dios. Por eso yo, profundamente agradecido con el Papa Francisco por este domingo de la palabra de Dios, yo te invito a que tomes en serio la Sagrada Escritura, que si no la tienes, la compres, y si ya la tienes, la saques de donde la tienes guardada y que la abras, si es posible, ahí junto a tu altar, ahí donde tienes la imagen de la Virgen de Guadalupe, donde tienes un crucifijo, quizás tu rosario, donde haces oración, ten la Sagrada Escritura. Pronto voy a comenzar un pequeño cursito, taller sobre la palabra de Dios y la oración. Y les recuerdo que en Facebook, los lunes, miércoles y viernes, doy temas sobre la palabra de Dios. Ya tuvimos la oportunidad de leer Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de San Juan, las cartas de San Juan y el Evangelio de San Lucas. Pero bueno, y también esta meditación que hacemos todos los días para reforzar este deseo de conocer la palabra de Dios, este esfuerzo que hacemos a través con Leonel, que le agradezco mucho porque él es muy fiel, muy perseverante en lo que estamos haciendo. Hoy me estoy alargando, queridos amigos, pero porque es tan importante que la palabra de Dios esté cerca de tu corazón, en tu mente, en tu vida, que te invito a que te suscribas a nuestro canal. Envíanos alguna pregunta, alguna duda que tú tengas y si es posible te la responderé. Suscríbete, comparte también estas meditaciones. Pero ya no me quiero alargar más. Decirte
también sobre ti está el Espíritu de Dios. Abre, cada vez que tú abres la Sagrada Escritura y te pones a leerla, el Espíritu de Dios está sobre ti. Si no has tomado ningún curso, abre la Sagrada Escritura. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Y Él te va a iluminar. Y Él te va a ayudar a entenderla. Y Él te va a responder ante lo que tú necesitas. Porque el Espíritu de Dios lo recibimos. Sí, para hacer el bien, liberar a los cautivos, curar a los enfermos, pero para predicar el Evangelio. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.